Bueno, queridos compañeros y compañeras, bienvenido una tarde más a nuestro encuentro de Argentina Nace. Hoy contamos con la grata presencia del señor Ministro de Educación de la Nación, el doctor Nicolás Trota, que bueno, nos va a hablar un poquito de la educación después de la cuarentena esta larga que estamos viviendo. Bueno, la verdad que es un honor tenerlo al doctor Trota hoy con nosotros, así que espero que sepamos aprovechar, silenciemos todos los micrófonos para respetarlo al señor ministro, y bueno, le dejo a Jennifer para que le dé unas palabras de bienvenida y ya arrancamos con el doctor Trota. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerle a todos los compañeros que se sumaron hoy un sábado a la tarde para escuchar a nuestro ministro de Educación. También saludar al ministro, a Nicolás, por su predisposición, por, bueno, decir que sí, ¿no? Esta tarde para poder contarnos un poco este panorama que se viene post pandemia respecto a la educación, un tema que nos atraviesa a todos en todas las áreas. Sobre todo acá se encuentran militantes y sabemos que una de las patas principales para poder seguir desarrollando la Argentina que queremos, la Argentina que Alberto propuso cuando asume. Pero bueno, le agarró a Nicolás una pandemia, además veníamos de 4 años, ¿no? de un macrismo que realmente no tomaba como prioridad lo que es la educación y la importancia que tiene. Así que, bueno, creo que todos queremos escuchar a Nicolás, así que, Nico, te damos paso. Y nuevamente te agradecemos por nuevamente sumarte a estas charlas de Argentina Nace, así que bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros, muchas gracias Jennifer, bueno, muchas gracias también Sandro y por supuesto Pablo por la invitación. Con Pablo nos une un vínculo de cuando éramos jóvenes, ambos, hace ya 20 años. Y la verdad es un gusto poder compartir algunas reflexiones con ustedes y después poder hacer también algún intercambio, ¿no? Como decía Jennifer, la verdad que a todos nos ha impactado esta pandemia que implica un desafío adicional de enorme complejidad para nuestro país y para América Latina, ¿no? Nosotros imaginábamos al momento de asumir, como imaginamos a lo largo de todo el proceso electoral que yo tuve el privilegio de coordinar los equipos técnicos del presidente, que iba a ser un primer tramo de nuestro gobierno repleto de complejidades, ¿no? De adversidades, porque los retrocesos en los últimos 4 años fueron marcados. Fueron marcados en la retracción del Estado, en el abandono del despliegue de ciertas políticas públicas en nuestro país, pero también todo eso fue acompañado por políticas de restricción económica que llevaron a que 3 de los 4 años sean años profundamente recesivos, ¿no? El 16, el 18 y el 19, y a todo eso se le suma, ¿no? Un proceso de enorme endeudamiento que vivió la Argentina en esos 4 años, como nunca antes en su historia, en cuanto a la velocidad del endeudamiento, que como sabemos, y nosotros lo denunciábamos desde el primer momento, yo era rector de una universidad, y en marzo del 16 creamos un observatorio de la deuda externa para plantear que el endeudamiento iba a ser el tubo de oxígeno del despliegue de una política económica que iba a fracasar y que iba a implicar encorsetar al Estado y su capacidad de respuesta en un gobierno futuro. Y es así como el endeudamiento no sostuvo un desarrollo, sino finalmente tuvo como eje la especulación y su segundo paso, que es la fuga en nuestro país. Y en ese escenario llegó la pandemia, ¿no? Cuando nosotros planteamos la agenda de inicio, ya a fines de febrero, comienzos de marzo, empezaba a impactar en todo el mundo y también en nuestro continente la pandemia, y hoy nos hace añorar las complejidades que teníamos a comienzo de año, ¿no? Que ya parecían de enorme dificultad, pero que nada se asemejan a lo que va a ser uno de los años más complejos en términos económicos y sociales en nuestro país, a pesar del despliegue que está haciendo nuestro Estado, ¿no? Un Estado debilitado y un Estado endeudado está desplegando distintas iniciativas, las distintas referencias de las políticas públicas, ¿no? Después podemos conversar en particular de
del tema educativo, pero creo que lo que nos define a nosotros como gobierno es qué estamos haciendo para contener la profundización de la desigualdad en una Argentina que tiende a ser más desigual por la pandemia, por la propia retracción de la economía y todas las medidas que hay que adoptar para priorizar el cuidado de la salud, o que se han tenido que adoptar en las distintas regiones de nuestro país. Y es allí donde podemos mencionar dos cuestiones que serían inéditas haberlas imaginado con antelación, como es el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que 9 millones de argentinos, una quinta parte de los argentinos y argentinas están recibiendo ese ingreso familiar de emergencia, que implica una inversión mensual de más de 90.000 millones de pesos. O el hecho también de que se haya desplegado ya por cuarto mes el pago del salario según el mes, 2.300.000, 2.200.000, 1.800.000, el pago de salarios de la mitad del salario de los trabajadores del sector privado a partir del programa de asistencia al trabajo y la producción, ¿no? Y esto pretende, en un país además que venía endeudado, venía encorsetado, venía con una recesión económica de 2 años, con una inflación, recordemos, la inflación 2019 fue la inflación más alta desde 1991, implicaba enormes complejidades, pero creo que nuestro gobierno está dando la respuesta más que lo posible para intentar contener la situación vinculado a el impacto social, económico y de empleo que tiene esta pandemia. Cuando vemos la región, yo creo que tomamos conciencia de decisiones acertadas, ¿no? Y igual no es fácil terminar de superar esta prueba que tenemos por delante y todo lo que implica en la recomposición de comportamientos sociales para poder contener el nivel de circulación y de contagio del COVID-19. Nosotros en el campo educativo asumimos con una agenda que era sencilla. Nosotros decíamos que nuestro objetivo en el campo educativo era que cumplamos las leyes. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Como ha sido la Ley de Educación Nacional, que pretendió dejar atrás las reformas educativas de la década del 90, ¿no? Que pretendió también asociar a nuestro sistema educativo con una profunda agenda de inclusión, pero también de calidad, con leyes como la Ley de Financiamiento Educativo, que llevó a que por primera vez en nuestra historia, en el año 2015, después de casi una década de compromiso, logremos superar el 6% de inversión del Producto Bruto Interno solo en educación, ¿no? Priorizando la inversión educativa, ¿no? La Ley de Educación Técnico Profesional. Digo, no en vano en los 90 se desarticularon los institutos de formación profesional y por eso surgió esta ley, y no en vano, ¿no? En el momento que gobernó Macri se destruyeron más de 160.000 puestos de trabajo en la Argentina del sector industrial, ¿no? Y también se desfinanció la educación técnica, ¿no? Porque esa ley tiene un artículo que marca que tiene que haber una inversión del 0,2, solo del 0,2, pero es mucho dinero, de los recursos estatales en educación técnica. Cuando nosotros asumimos, solo se invertía el 0,08, menos de la mitad, ¿no? Y es ahí donde claramente se ve la desaprensión de un modelo educativo vinculado o asociado a nuestro país en un mundo laboral tan cambiante, ¿no? Donde parte del desafío que siempre tiene Argentina por delante, por supuesto de la mano de la planificación del desarrollo, es dejar atrás esos karmas que durante muchos gobiernos han implicado el debilitamiento de la capacidad de respuesta del Estado, que es dedicarnos a exportar nuestros ahorros, importar endeudamiento, importar deuda, o exportar materia prima e importar empleo de otras regiones. Digo, un país mediano como el nuestro, un país con 45 millones de habitantes, necesita de una matriz de desarrollo industrial para poder construir una realidad de justicia social. No alcanza con el sector agropecuario si no se le suma valor industrial, por más que es un sector fundamental para el desarrollo de nuestra economía, porque produce divisas, dólares, que son centrales para el desarrollo, y no alcanza tampoco por las características, la dimensión
la cantidad de población que tenemos, un sector exclusivamente de servicios. Necesitamos un camino asociado al conocimiento y al desarrollo industrial, sumar todo el tiempo mayor valor agregado a la producción argentina, mayor empleo, ¿no? Entonces nosotros decimos que más que mirar a los países para decir cuál es el modelo educativo que Argentina necesita, tenemos que mirar a la legislación vigente. Si nosotros a nuestro país, porque no hay soluciones mágicas, si nosotros a nuestro país le damos consensos que implican generar marcos normativos, sostenemos esos consensos que implica cumplir la ley más allá de los cambios de gobierno, y construimos, ¿no?, leyes como la Ley de Educación Nacional Programática que les mencionaba, y cumplimos también la Ley de Financiamiento Educativo, y sostenemos la inversión educativa, sostenemos los consensos educativos, y construimos una realidad de desarrollo, la escuela automáticamente da resultados como principal institución de modificación de la realidad social en la que se encuentran nuestros resultados. Son los países de la cuestión que no está presente en América Latina, en la Argentina. A los países que tienen, ¿no?, respuesta en cuanto a los temas educativos son países que han tenido procesos de inversión y de consenso sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y por eso creo que los últimos 4 han sido 4 años muy negativos: desaprensión del Estado Nacional en un país federal en articulación con las políticas provinciales, y un claro proceso de financiamiento educativo. Del 6,1% caímos al 4,8%, una caída del 33% de la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional, inversión educativa caída en cabeza de las provincias. Y allí, ¿no?, podemos ser conscientes que sin inversión las palabras y los compromisos quedan solo en eso, ¿no? La manera de implementar políticas públicas con una planificación estratégica, con la concertación y articulación de Estado Nacional, provincias y municipios, es a partir también de la inversión. Y es allí donde esa desaprensión la podemos ver, por ejemplo, en la suspensión de un programa como Conectar Igualdad, ¿no? En la gestión de Cristina, entre el 2010 y 2015, se distribuyeron 5.300.000 computadoras, ¿no? Cuando asume Macri, abandona Conectar Igualdad y lo reemplaza por un modelo que dejan de ser computadoras para nuestros chicos para ir en gabinetes educativos. Pero bueno, eso lo podemos discutir, qué es mejor, más allá que nosotros volvemos a transitar el desafío de darle computadora a nuestros chicos del sistema estatal, y que en muchos casos se transforma en la primera computadora o en la única en muchos hogares, ¿no? Que esa computadora viaja a la escuela, de la escuela viaja al hogar. Pero Mauricio Macri lo cambió por un modelo de gabinetes educativos, ¿no? Computadoras en gabinetes en las escuelas. Ese es un debate posible. Ahora, no distribuyó 4 millones de computadoras, o 4,5 millones de computadoras, siguiendo el ritmo de presencia del Estado que tuvo en la gestión de Cristina, ¿no? Distribuyeron 800.000 computadoras, ¿no? En un país, recuerdo, que sobraban dólares, ¿no? En la gestión de Cristina, recordemos, era un desafío, ¿no?, el conseguir dólares porque no había proceso de endeudamiento. Sí lo había en la gestión de Macri, pero no eran dólares para el despliegue de políticas públicas. Como dije, eran dólares para la especulación y la fuga, y para los negocios de ciertos sectores siempre cercanos a esas expresiones políticas. Y es ahí donde hoy estamos pagando el costo social de esa mala decisión. Digo, la Argentina sería igual un país desigual, pero la continuidad pedagógica de nuestros niños y niñas, principalmente los hogares más vulnerables, no es que estaría resuelta, pero sería mucho mejor con una computadora en sus hogares. Porque por más que no tengan conectividad, no todos sabemos que se pueden, ¿no?, introducir, generar, cargar en esas computadoras enorme cantidad de material didáctico para poder llevar adelante las distintas actividades, por más que no se tenga conectividad, ¿no? Y menor inversión implica menor infraestructura, menor cobertura de nuestras escuelas, peores salarios docentes. Bueno, el gobierno de Macri anuló la paritaria nacional docente, que fue una de las primeras medidas que nosotros adoptamos al momento de asumir, y ya hemos firmado en estos 8 meses 3 paritarias,
nacionales docentes con los maestros y las maestras. Implica también, por supuesto, menos computadoras, menos libros. La gestión de Macri no distribuyó manuales ni libros, suspendió el Plan Nacional de Lectura, que también nosotros restablecimos, para mencionar algunos ejemplos. Escuela, donde hay más necesidades, donde tiene que haber mayor presencia del Estado. Y así llegó la pandemia, ¿no? Habíamos iniciado un ciclo lectivo, lo decían los medios, no es que lo digo yo, como no había ocurrido en la Argentina en los últimos 10 años, ¿no? Por la masividad del inicio del ciclo lectivo, ¿no? Un conflicto sindical en la provincia de Chubut, que es de compleja resolución, que acompañamos, que estamos intentando buscar el camino de la resolución, que excede al sector docente, porque es un problema estructural fiscal de la provincia. Había 2 provincias que estaban rumbo a resolver, ¿no? Había habido paro por 48 horas, pero estaba por resolverse, y nos quedaba solo focalizado un conflicto en la provincia de Chubut, y llegó la pandemia. Clases, entre 10 o 5 días de que habían empezado las clases, según la jurisdicción, ¿no? 13 días después del primer caso positivo de COVID. Y ahí lo que hicimos, ¿no? Con los limitantes que tenemos, es desplegar una capacidad de respuesta que reconocemos insuficiente en la desigualdad que tiene la Argentina, pero que no ha desplegado ningún otro país de América Latina, ¿no? Nosotros llevamos distribuidos 36 millones de cuadernos, con las provincias, con movimientos sociales, para llegar a los hogares de menor conectividad, ¿no? Vamos por la 6ª edición de distintos cuadernos, ¿no? Para distintos momentos de la edad escolar, que eso permite, ¿no? Que el niño tenga una continuidad, que lo use la maestra, que lo use la familia, para los chicos que no tienen contacto con la maestra. Por supuesto que nadie aprende lo mismo en la escuela de lo que se aprende en el hogar. En el hogar se consolida la desigualdad, que no solo se relaciona una desigualdad de acceso a la web o a una computadora, sino principalmente a la trayectoria educativa de los adultos del hogar que pueden acompañar a los niños en esa intermediación del aprendizaje a la distancia, ¿no? Esta continuidad pedagógica, que el principal mérito lo tienen nuestros maestros y maestras, su enorme compromiso de generar los caminos para llegar a nuestros estudiantes en los distintos puntos del país, ¿no? Y nosotros, por supuesto, acompañando con las provincias en esas iniciativas, ¿no? Llevamos producidas más de 1.300 horas de televisión y radio, ¿no? 7 horas por día de radio clases, que reproduce Radio Nacional, ¿no? En toda su grilla, las 7 horas, ¿no? Donde docentes y conductores recrean el trabajo con el aula por radio, ¿no? Y ahí Pablo le puedo contar, ¿no? Por ejemplo, en Alto Río Sénger, provincia de Chubut, ¿no? 2.000 habitantes, muchos trabajadores se han ido a los campos, ¿no? Ya no están en el pueblo, ¿no? Porque siguen trabajando, y como no hay escuela, los chicos se fueron con sus padres, ¿no? Tengo todos los testimonios de cómo en las estancias aprenden esos chicos con la radio, ¿no? Porque no llega otra cosa en esos lugares de mayor ruralidad, ¿no? Y son 150 radios que multiplican estos contenidos radiales en todo el país, o las 14 hasta las vacaciones de invierno, que ahora van a ser 7 horas por día, ¿no? Hemos profundizado, ¿no? la calidad en la producción a partir de lo que ha sido una inversión de nuestro ministerio en ese sentido, y son 7 horas de televisión por día también para los distintos momentos de la edad escolar, ¿no? Para ayudar a organizar a la familia. Y nuestros portales, ¿no? Nuestro portal Seguimos Educando, que a partir de la gestión que realizamos entre las empresas de telefonía celular, no consume datos, no tiene lo que se dice rating cero. Las 3 empresas, Personal, Claro, Movistar, desde los celulares uno navega, Seguimos Educando y no consume datos. Tampoco lo consume y lo gestionamos nosotros, los 24 portales de las 24 jurisdicciones educativas y de las 57 universidades nacionales, ¿no? No es suficiente todavía, porque cuando salimos de los portales y usan mensajería, Zoom y otras cuestiones, sí consume datos. Entonces, bueno, esta semana lanzamos un módulo adicional de administración de aulas que tampoco va a consumir datos, porque está en ARSAT y está identificado con las empresas de telefonía, y todo ese tránsito de datos a los celulares no consume. No resuelve tampoco. ¿Por qué? Porque hay familias que tienen un solo celular para todos los hijos, ¿no? Y que lo tienen
recién a la tarde cuando vuelven al hogar el padre o la madre, ¿no? Bueno, todas estas realidades donde, para hablar de un proceso de virtualización educativa, deberíamos pensar en otro país que no es el nuestro. Por acceso a la tecnología, al hardware, a los instrumentos tecnológicos, por acceso a la conectividad, pero también por proceso de apropiación tecnológica en cabeza de los maestros y maestras, de las instituciones educativas y también de la familia. Más allá que la tecnología, como les decía, no es lo que resuelve. Un modelo pedagógico sincrónico, ¿no? Usando Zoom, para poner un ejemplo, no es que resuelve el aprendizaje, ¿no? A veces se sobrecarga a los niños y propuestas asincrónicas, el envío y la recepción de trabajos y la clase por Zoom, ¿no? Depende de cada propuesta pedagógica, ¿no? Pero bueno, en eso también hemos trabajado. Y hoy estamos transitando una vuelta segura a las clases, ¿no? Hace 3 meses constituimos una comisión para generar los protocolos que convocamos a todos los actores del sistema educativo, provincias, sindicatos, hicimos uno con todas las universidades, trabajadores, estudiantes. Los aprobamos ambos para la educación obligatoria, por unanimidad las 23 provincias y la ciudad, luego lo ingresamos en la paritaria nacional docente, los protocolos que tienen distanciamiento social, medidas de seguridad, higiene, desinfección, que implican una escuela de transición, una escuela que no es la que queremos, pero es la que nos impone la pandemia, y es allí donde ya hemos regresado el lunes pasado en San Juan, ya hay 20.000 niños, niñas y adolescentes que ya están en las escuelas en Argentina, en 14 de los 19 departamentos de San Juan, empezaron el último año del primario y del secundario, 6º grado y 6º año. En el caso de Formosa empezaron el miércoles, 9.500 estudiantes de todos los niveles, en 10 de las 19 delegaciones de la provincia. Un grupo, los 2 días siguientes va otro grupo, y los viernes hay trabajo docente en las escuelas. En el caso de la provincia de San Juan, va una semana a la mitad del aula, la semana siguiente va la otra mitad del aula, y cuando se quedan en el hogar, por supuesto incluye aspectos de trabajo pedagógico en el hogar, pero ya hemos dado un paso importante. El martes, de sostenerse la realidad epidemiológica, vuelven en la provincia de Catamarca. Bueno, hoy hablé con el gobernador de La Pampa, estamos proyectando un regreso progresivo también en la provincia. En Santiago del Estero tuvimos que postergar unos días por unas sospechas de mayor circulación, a partir de un ciudadano que, bueno, salió en todos los medios, muy irresponsable, que con síntomas recorrió Santiago y la banda comiendo asado durante varios días y generó mucho aislamiento en familia por la preocupación de que se propague el virus. La Rioja, Tucumán, Corrientes, no en todas las provincias, sino principalmente en los departamentos donde no hay circulación, ¿no? Porque ahí también nuestro eje es priorizar el cuidado de la salud, pero por supuesto, apenas podamos, yo soy un promotor del regreso a las aulas, ¿no? Y eso estoy trabajando con todas las provincias, porque el impacto educativo es profundo, el impacto subjetivo es profundo, el impacto psicosocial en los chicos, ¿no? Y tenemos por delante un enorme desafío de reorganización de los saberes. Digo, vamos a promocionar los saberes que los chicos efectivamente han adquirido en este año tan excepcional, lo que implica usar los saberes pendientes con el ciclo lectivo del año próximo, y lo que nos quede el año próximo con el año siguiente, y nos llevará 2 o 3 años garantizar todos esos aprendizajes, pero esa es nuestra responsabilidad. No renunciamos ni a la calidad educativa ni a garantizar esos aprendizajes, ¿no? Y principalmente en los hogares de mayor vulnerabilidad. Nos preocupa muchísimo lo que va a ser el regreso de los chicos a la escuela, ¿no? Va a haber un desgranamiento mayor, ¿no? Por la crisis social y por la ruptura de la rutina de concurrencia física a la escuela. Van a ser 8, 9, 10 meses según la jurisdicción de no concurrencia física a la escuela, y eso siempre es un factor que profundice el abandono, ¿no? Ocurre todos los veranos. Así que esa es una agenda de enorme complejidad, pero es la agenda que tenemos que asumir y dar la mayor respuesta posible, como creo que lo está haciendo nuestro gobierno, ¿no? Con aciertos, con equivocaciones, con un ritmo más rápido de la respuesta, con la capacidad de rectificar aquellas cosas que no están bien, ¿no? En un momento de enorme complejidad, ¿no? Para el mundo
y para nuestra América Latina, ¿no? Nuestra agenda hacia futuro se relaciona, para finalizar, en un gran proyecto para nosotros, que es un Acuerdo Nacional por la Igualdad Educativa, priorizando en este proceso de recuperación social y económica de la Argentina, priorizando la agenda educativa dentro de la agenda del Estado. Para eso están los ministros de Educación, para defender la escuela pública, para priorizar la mirada de los gobiernos sobre la educación y para no mantenerse callado frente a la retracción del protagonismo de la educación en la agenda de los gobiernos, ¿no? Cuestión que no hicieron los ministros de Macri, ¿no? Porque en silencio dejaron que se financie la educación, ¿no? Y nuestro desafío en un país federal es priorizar nuestra agenda educativa en nuestro gobierno y ejercer la capacidad de liderazgo para que en cada jurisdicción, en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se protagonice una agenda educativa transformadora, ¿no? De cara a lo que es la realidad de cada provincia, ¿no? Lo que hagamos hoy en dos campos, y lo suele repetir, la tecnología es lo que nos va a permitir la transformación más profunda de nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto que eso va de la mano del modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, ¿no? En momentos de enorme complejidad, donde sabemos que quizás por momentos no podemos tener la envergadura en la respuesta que nuestra sociedad necesita, pero sí no tenemos ninguna duda que lo que tenemos que llevar adelante es la institucionalización del camino que tenemos por delante, ¿no? Por ejemplo, con nuestro plan de conectividad. Nosotros no tenemos la capacidad de respuesta que supo tener porque la construyó durante varios años la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? A partir de Conectar Igualdad. Pero sí ya está en movimiento nuestro plan de conectividad y lo vamos a robustecer año tras año, dando la mayor capacidad de respuesta en distribución de computadoras, en conectividad de nuestras escuelas y en el desarrollo de nuestra plataforma, garantizando la gratuidad educativa y la producción de contenidos educativos. Pero para finalizar y comprender el retroceso de nuestras realidades estadocéntricas, ¿no? Donde el Estado, los gobiernos pueden tener un impacto muy positivo, como tuvieron en la gestión de Néstor y de Cristina, o en la propia gestión de Duhalde, para poner un ejemplo, y gestiones donde el Estado, ¿no? Los gobiernos, tienen una capacidad de descomposición muy profunda. Podemos ver en un solo ejemplo, ¿no? Cuando Cristina lanza Conectar Igualdad, la inversión inicial fueron $1.000 millones, ¿no? Que se terminó multiplicando, pero fueron casi 2.000. En ese momento fueron 1.000 para la adquisición de un poco más de 3 millones de computadoras. Cuando asumió nuestro gobierno, casi 10 años después, 9 años y medio después, nuestro principal plan era el plan de lucha contra el hambre, con una inversión de 70.000 millones de pesos, un poquito más de $1.000 millones. Bueno, en el medio pasó el macrismo, ¿no? Porque, seamos claros, Argentina tenía enormes desafíos el 10 de diciembre del 2015. No es que era un país sin complejidades. Ahora, todos los caminos que se terminaron eligiendo fueron equivocados. Por eso la profunda descomposición que vivió nuestro país, ¿no? Y creo que eso también nos debe llamar a la reflexión para cuidar, compañeras y compañeros, nuestra sociedad en los últimos 4 años, la construcción de la unidad del peronismo, ¿no? Porque como peronistas empezamos a perder el día que pensamos que la contradicción estaba adentro de nuestro propio espacio político, y todos sabemos que la contradicción, ¿no? Son los Macri, no somos nosotros. Así que creo que ahí el desafío también que tenemos es ser claros que somos un gobierno que siempre debe sostener la mirada más amplia posible, ¿no? Dialogar, debatir, discutir, pero siempre hacia adentro de nuestro movimiento y de nuestro espacio político, que hoy es el frente de todos. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Muy bien. Bueno, gracias, Nicolás, por supuesto, ministro, por estar con nosotros. Y tenemos un par de preguntas que le hicimos y a todos les recomendamos que nos vayan mandando, que con Gustavo, que ahora también tiene otras, le va a ir haciendo al ministro. Una muy simple, ministro, para mí, que es, ¿cree que este año tan complicado y difícil los alumnos, los estudiantes de todo el país van a poder cumplir, aunque sea
de alguna manera con el calendario que ya estaba con el programa de estudio que tenían? No, no se va a cumplir. No se va a cumplir con la propuesta curricular y pedagógica de este año, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener que reorganizar este ciclo lectivo con el ciclo lectivo del año siguiente, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, no era una promoción automática, ¿no? Que yo lo digo de esa forma para que se entienda claramente. No es que un niño va a pasar de 4º grado a 5º y va a empezar el 5º grado como era en marzo de este año. Eso sería irresponsable, porque sería pensar que hemos garantizado esos aprendizajes que no hemos garantizado, ¿no? Entonces, más que pensar en si pasan de grado, lo que tenemos que saber es qué aprendieron los chicos, ¿no? Entonces, en el momento del regreso, del año próximo, hay toda una etapa de diagnóstico para la reorganización, porque también los aprendizajes van a ser más heterogéneos, las aulas van a ser más desiguales, y también el regreso va a estar cortado en distinta temporalidad, ¿no? Primero no sabemos cómo va a ser marzo del año que viene todavía, esperemos que ya podamos regresar a todas las escuelas, ¿no? Y todos los días, pero hay provincias que ya han regresado parcialmente y que queremos acelerar la marcha. Después tenemos que tener la certeza que podemos sostener ese regreso, porque ahí gobierna lo epidemiológico, ¿no? Si hay mayor circulación en una provincia, no es que va a afectar solo a la escuela, va a afectar muchos aspectos de la circulación que va a incluir, por supuesto, a la escuela. Entonces ahí tenemos que ver, al momento de regresar, como los regresos son de distinta temporalidad, eso por supuesto también impacta en los aprendizajes. Ministro, bueno, reitero el placer de encontrarnos aquí con usted y tengo una pregunta que es, ¿cómo evalúa usted la adaptación que están teniendo que hacer los docentes día a día con estas nuevas plataformas? ¿Cómo ve todo este trabajo de los docentes de reconvertirse? Se lo pregunto como padre de un niño de escuela primaria y como hermano de una docente de nivel medio. ¿Qué podría decirnos, ¿no?, acerca de toda esta reconversión docente hacia la tecnología? Bueno, yo creo que lo hago en cada oportunidad que tengo, ¿no? Reconocer el compromiso, el esfuerzo de maestros y maestras, ¿no? De asumir el desafío de seguir educando a la distancia, ¿no? En una situación de profunda angustia, que también, por supuesto, los impacta a ellos y a ellas, ¿no? Y que muchos inclusive han tenido que adaptarse, aprender en el marco de la pandemia. Nosotros desde el Estado, inclusive, llevamos adelante a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, proceso de capacitación en estos 5 meses de cursos tutelados y autoasistidos. Más de 200.000 docentes se han capacitado principalmente en uso de TICs en el aula y también en toda la metodología de educación a distancia, porque ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para un día para el otro cambiar la forma de enseñar. Mucho más frente a la desigualdad. Digo, imagínense lo que implica para un sistema educativo cerrar 63.000 establecimientos educativos un domingo a la noche y el lunes siguiente tener que empezar a trabajar en una respuesta integral. Nosotros, a partir de la evaluación nacional, vemos que la respuesta fue buena en el contexto en el que estamos, fue rápida, digo, en promedio en 2 semanas ya todas las escuelas tenían las distintas metodologías de vínculo, y por supuesto que el aprendizaje es dispar también, pero el compromiso ha sido muy marcado y lo tenemos que sostener, hay que sostener ese esfuerzo. Me gustaría saber si en este tiempo se ha compartido, si usted ha compartido con sus colegas de la región, ¿no?, puntualmente del Mercosur, cuáles son las experiencias comunes o las particularidades que ellos tienen para implementar la educación virtual. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, he tenido diálogos con varios países de América del Sur, no así con Brasil, no así, para poner un ejemplo, ¿no?, que ha tenido muchos problemas en el propio Ministerio de Salud, en un gobierno, bueno, para el olvido. Sí hemos tenido diálogo con el gobierno de Uruguay, con el gobierno de Ecuador, de Colombia, de Perú, con alternativas y realidades muy distintas. Uruguay en eso, siendo un país además más
más pequeño que el nuestro claramente, pero ha tenido una política a partir del gobierno de Frente Amplio con el Plan Ceibal, que ha tenido una enorme continuidad y eso ha permitido, ¿no?, una capacidad de respuesta importante en ese país, que en una situación similar nos hubiese encontrado a nosotros si le hubiesen dado continuidad al Conectar Igualdad, ¿no? Y de nuevo hemos tenido muchísimos encuentros con ministros de países del hemisferio norte, principalmente europeos, no solo para ver el despliegue que han realizado esos países en realidades sociales distintas, sino principalmente en todo lo vinculado a la suspensión y al regreso de clases, ¿no? Porque ellos han transitado la pandemia con algunas largas semanas de antelación a nosotros, ¿no? Inclusive el viernes estuve conversando con el ministro de Educación de Portugal y esta semana tengo una videoconferencia con el ministro de Educación de Israel, para poner un ejemplo, ¿no? Y ahí intercambiamos miradas y aprendizajes en las iniciativas y cómo son los procesos de regreso al aula, porque gran parte de la estrategia que hoy estamos transitando no implica inventar nada, implica analizar las mejores prácticas de los distintos países, adaptándolo a la idiosincrasia de la realidad argentina. Ministro, bueno, aquí todos somos parte del mundo del trabajo, muchos son militantes sindicales, y tengo que hacer una pregunta que siempre puede llegar a incomodar, pero no se puede evitar formular. ¿Cómo cree usted que este contexto de pandemia, ¿no?, y toda esta reconversión de los docentes hacia la tecnología y toda esta nueva realidad, cómo cree que va a impactar en la postura de los gremios ante una futura negociación? ¿Cómo cree, cuál es el papel de escucha que están teniendo los gremios, que está muy atomizada con varios gremios la actividad educativa? Entonces, bueno, ¿cómo ve la postura que están teniendo? ¿Es una postura más de comprensión y de saber que en un futuro todo va a poder dialogarse? Algunos quizás están un poco más inflexibles. ¿Qué nos podría comentar? Nosotros no concebimos otra agenda en el campo educativo que no sea a partir del diálogo con las organizaciones sindicales, ¿no? Y tenemos mucho diálogo con los 5 sindicatos nacionales, ¿no?, donde ahí tienen representatividad o un peso muy importante CETERA, ¿no?, y en cantidad de afiliados en comparación con los otros 4 sindicatos, ¿no?, UDA, AMET, SEA y SADOP, ¿no?, a nivel de representatividad, pero tenemos diálogo fluido con los 5 sindicatos, por eso les comentaba que hemos firmado 3 paritarias en lo que va del año, ¿no? La primera que permitió el inicio del ciclo lectivo, la segunda que permitió la regulación del trabajo docente en el marco de la pandemia, fue el primer sector del trabajo que logró un marco paritario, eso fue impulsado por nuestra gestión, y una tercera que firmamos hace 2 semanas, 3 semanas, ¿no?, que implicó no solo sostener la duplicación del incentivo docente, que es la participación que tiene el Estado Nacional en el pago del salario de los maestros y maestras de todo el país, sino al mismo tiempo incluir los protocolos para regreso seguro en el marco paritario y condiciones de trabajo también en el marco de este sistema dual de regreso a las escuelas. Luego está la dimensión provincial, ¿no?, de discusión salarial, donde nosotros siempre promovemos el diálogo, lo que no quiere decir que no sean diálogos intensos y que no haya conflicto, ¿no? El desafío es a partir del diálogo disminuir la realidad de conflicto. Yo veo una enorme comprensión en la realidad de la complejidad que estamos, ¿no?, que estamos como país en términos económicos y sociales, en una realidad también donde sabemos que ha caído la economía de una manera marcada, que ha afectado el ingreso en toda la informalidad de nuestra economía, que no es poca, ha caído el nivel de ingreso de los profesionales independientes, de los cuentapropistas, ¿no?, y que aquellos que son trabajadores del sector privado, muchos han podido sostener una parte de su ingreso gracias a este programa como el ATP, ¿no?, y los que somos trabajadores del Estado, ¿no?, circunstancialmente funcionarios, como es mi caso, donde están docentes, policías, nacionales o provinciales, médicos, enfermeros, en casi todas las provincias, salvo en algunas provincias en particular, ¿no?, como puede ser el caso de Chubut,
pero en casi todas las provincias se está cobrando el 100% del salario en tiempo y forma. Eso también hay que remarcar que es una realidad compleja en la que estamos. Digo, y no va a dejar de ser sencillo, ¿no? La discusión paritaria salarial docente que hay. Pero bueno, es lo que tenemos que enfrentar con una mirada, creo yo, de comprensión, ¿no? Y yo siempre le recuerdo a distintos dirigentes sindicales, no necesariamente docentes, ¿no? Que cuando nosotros miramos la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, recordamos los mejores años, ¿no? Y está bien que así sea, pero los salarios empezaron a recuperar en el año 2005-2006, no antes, ¿no? Hubo una recomposición, lo hablaba con Carlos Tomada, ¿no? Apenas asumí como ministro y nuestro embajador en México, ¿no? Recordemos que hubo un crecimiento de la participación del salario enorme en todos esos años, y es lo que nosotros creemos, ¿no? Sin salario, sin empleo de calidad, con salario es imposible el desarrollo de nuestra economía y construir mejores realidades. Pero también sabemos que estamos en una situación de enorme complejidad y que tenemos que tratar de empezar a proyectar el camino de mediano y largo plazo que nos permita la recomposición, y en eso tenemos que trabajar. No son meses sencillos los que tenemos por delante, ni como sociedad, ni mucho menos como mesas de debate salarial. Lo hablaba ayer con el ministro Moroni, ¿no? Con nuestro ministro de Trabajo. Van a ser meses complejos en la discusión salarial, donde yo creo que hay un gobierno que siempre tiene una mirada a favor del trabajador, comprendiendo lo delgado que hoy es la sustentabilidad en muchos sectores de la economía, ¿no? Hay empresas que están cerradas y se está garantizando el pago del salario de 75, 60%, ¿no? En el sector, estamos hablando del sector industrial, el sector de los servicios está en una situación muy compleja, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir generando la mejor respuesta posible de un gobierno que tiene una mirada, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en el gobierno anterior, yo creo que somos un gobierno que tiene esa mirada de indubio pro operario, en caso de duda, siempre a favor del trabajador. Bueno, ministro, tenemos muchos mensajes de agradecimiento por esta charla y con Gustavo estamos seleccionando algunas preguntas, así que aprovechen los que quieren para mandar, que Gustavo ahora va a seleccionar mientras sigo leyendo. Una pregunta de Eduardo que dice, ¿qué papel cree que cumplen hoy los docentes y las familias de los estudiantes? Bueno, fundamental, un poco los docentes lo decía, yo creo que algo que nos deja la pandemia también que vamos a tener que sostener, y es importantísimo, es la alianza entre las dos instituciones educativas más trascendentes de una sociedad, la escuela y la familia, ¿no? Y al mismo tiempo remarcar, ¿no? Y lo confirma nuestra evaluación nacional de la continuidad pedagógica, en 9 de cada 10 hogares, quien asume el desafío de la continuidad educativa es la mamá, ¿no? Y eso también tenemos que llamar a la reflexión. Y en un momento de cuarentena, aislamiento, donde madre y padre estaban en la casa, quien asume el desafío de acompañar es la mamá, ¿no? Por eso lo que más condiciona ese aprendizaje es la trayectoria educativa de la madre y no del padre. Y ahí también la escuela tiene mucho para hacer para romper esta tradición machista de la distribución de las tareas de cuidado en nuestros hogares, romper esos estereotipos que hay que enfrentarlo en todos los niveles educativos a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. Y eso nos permite reconfigurar nuestra sociedad y nuestros comportamientos de cara al futuro. Pero es ahí donde vemos que el principal mérito de todo el proceso de continuidad educativa no lo tienen los estados, ¿no? Lo tienen los maestros y las familias. Muy bien, una más entonces, Tommy de Berazategui que pregunta, ¿cómo cree que pueden recuperarse a los chicos que se fueron del sistema por problemas económicos una vez que pase post pandemia? Que pueden volver al sistema educativo. Bueno, nosotros estamos en estos días terminando de articular con las 24 jurisdicciones educativas, organizaciones sociales, movimientos sociales, un programa que se va a llamar Acompañar, que queremos poner el foco no solo en los próximos meses de fortalecer el vínculo con las familias, con los estudiantes, generar los lazos en los hogares de mayor vulnerabilidad para profundizar el desafío de aprender desde casa, y principalmente ir a buscar a todos esos chicos al momento del regreso,
porque sabemos que se va a profundizar el desgranamiento, ¿no? Como contaba hoy, por la ruptura de la rutina y por la crisis social, ¿no? Que opera en cada una de los procesos que vamos transitando. Ministro, tenemos una última pregunta del público, no queremos abusar de su tiempo. Y pregunta Tomás Pérez Ernst si hay algún plan para los jóvenes que hoy están egresando de la secundaria y van a hacer su transición hacia la continuación de estudios superiores, si se está pensando algo o qué se podría hacer con los que dejan el nivel medio y quieren comenzar sus estudios superiores. Por supuesto, ¿no? Vamos a probar todo el camino de la promoción, la reorganización de las propuestas pedagógicas, probablemente no esta semana, que la estamos terminando de consensuar con todas las provincias. Creo que tenemos Consejo Federal convocado para martes de la semana siguiente. Y ahí, para los chicos que están terminando el secundario, nosotros cada decisión la tenemos que tomar priorizando la continuidad educativa y pedagógica, ¿no? Y sí tenemos que garantizar sus aprendizajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a establecer un esquema, un módulo adicional presencial en el primer trimestre, cuatrimestre del año próximo, y los chicos que se proyectan a la educación universitaria pretendemos que se realice en cada una de las universidades o en los terciarios. Que el propio cierre de la educación secundaria se haga en la universidad, ¿no? Porque vamos a tener un problema el año próximo, si no vamos a tener 2 quintos años. El que está terminando este año y todavía no hemos podido garantizar todos sus aprendizajes, y los que van a pasar a quinto año, o sexto, según la jurisdicción, ¿no? Entonces, ahí donde queremos que los que se proyectan a institutos superiores, universitarios o no universitarios, terciarios, que hagan ese cierre 2, 3 meses en coordinación con las provincias. Vamos a tener pautas muy claras, siempre priorizando la terminalidad, la inclusión en el sistema educativo y la garantía de los aprendizajes, ¿no? Así que decirle a todos los chicos que el año que viene van a ir a la universidad. Digo, sí, vamos a tener que resolver todos aquellos aprendizajes que este año no se han podido llevar adelante. Pero bueno, también creo que es una oportunidad para profundizar el vínculo entre el nivel superior, el nivel secundario, y entre el nivel secundario y la primaria, porque nos va a pasar lo mismo con los chicos que terminan el primario y vayan al secundario, ¿no? Y nos va a pasar también lo mismo con los que terminen inicial y van a ir a primer grado, porque va a haber contenidos, saberes, ¿no? Que son muy trascendentes en cada nivel, que los vamos a tener que ver, transitar en el nivel que se inicia. Bueno, ministro, le agradecemos mucho, ha sido muy claro en sus conceptos, nos ha traído un panorama bastante alentador, con cautela, pero bueno, sabiendo que la intención de la presencialidad está vigente. Le voy a dar la palabra a Sandro, que es el secretario general de nuestra agrupación, y bueno, nuevamente el agradecimiento. Bueno, querido ministro de Educación, Nicolás, te agradecemos mucho por estar esta tarde presente y bueno, darnos una charla a la agrupación. Bueno, Argentina Nace, tener las puertas abiertas, y bueno, y ahora le dejo la palabra a nuestro presidente, compañero y amigo Pablo Neves. Bueno, gracias, Sandro. Bueno, muchas gracias, Nico, por haber compartido con nosotros esta charla. Para nosotros es muy importante. Creo que hiciste un muy buen recorrido y muy claro de lo que ha sido todo el proceso, ¿no? Me gustó la frase. ¿La espinaca está 4%? En la cual deme 4 espinacas. planteabas de que al principio, hoy por hoy, terminás uno extrañando y añorando lo que eran las dificultades del inicio, ¿no? Cómo a veces se ha podido complejizar mucho más. Sin embargo, creo que has demostrado también un trabajo que se está haciendo muy serio de cómo articular, no simplemente que pasen de grado o ese tipo de soluciones, sino que lo que se está buscando es justamente ¿El morrón cuánto está? Por parte de todos los... Agradecerte nuevamente el hecho que estés participando hoy con nosotros, decirte que tenés todo el apoyo que nosotros podamos humildemente brindarte, tanto a vos como al presidente,
y que cuentes con nosotros para colaborar y trabajar en lo que haga falta. Así que nuevamente te agradezco y bueno, esperemos nuevamente seguir hablando. Bueno, muchas gracias, Pablo. Es un placer acompañarte y agradecerte la invitación a esta charla, agradecer a Sandro, a Jennifer y a todos los compañeros y compañeras este rato de sábado. Yo tengo una mirada optimista, ¿no? Sabemos que van a ser meses difíciles y complejos, pero yo tengo una mirada optimista de la oportunidad que tenemos por delante, y también en el marco de las dificultades, ¿no? Que afortunadamente encontró un gobierno popular para administrar este momento tan difícil, ¿no? Y eso también creo que es una realidad que nos impone el destino, ¿no? Y que después todo es contrafáctico, pero si uno ve lo que era la realidad anterior, lo que hubiese impactado, ¿no? En un gobierno de otras características. Entonces creo que, como terminaba la exposición hoy, lo que tenemos que cuidar es la construcción colectiva y aprender de los limitantes y equivocaciones del pasado, ¿no? Que tenemos que tener siempre una expresión política lo más plural posible, que pueda debatir hacia adentro, que pueda buscar los mejores caminos, ser consciente que tampoco alcanza con el Estado para las transformaciones, ¿no? Que todos los que somos peronistas sabemos que eso tiene un límite, que lo que sostiene la capacidad de transformación de las realidades es la comunidad organizada, ¿no? Y ahí es el desafío del movimiento obrero, participando, acompañando de los movimientos sociales, de las organizaciones del sector social. Y ahí tenemos que seguir construyendo en la mayor amplitud posible, porque los desafíos son muy complejos y también hay intereses que pretenden interrumpir esas posibilidades de cambio, y hay que enfrentarlos en el campo democrático y en el campo de las ideas, ¿no? Y eso es el desafío que tenemos por delante. Así que bueno, agradecerles mucho a todos y todas, cuídense mucho, y nos estaremos viendo cuando ustedes quieran. Un aplauso para el señor. Bueno, gracias chicos, compañeros y compañeras. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias. Saludos a todos, compañeros. Gracias, ministro. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro, por la charla. Saludo, ministro. Saludo, ministro. Saludo. Gracias, ministro, por la charla. Gracias. Gracias, ministro. Gracias a vos. Gracias, Sandro. A usted, compañero. Nos vemos. Gracias, Nos Sandro. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Horacio. Chao, chao. Nos vemos, compañeros, que Dios me lo bendiga a todos. Excelente semana. Igualmente, compañero. Gracias, igualmente. Manejo con cuidado. Sí, por supuesto. Nico, saludos. ¿Todo bien, Sandro? Hola, Nico, no te veo, pero bueno. ¿No me ve? Yo me estoy perdiendo. ¿Ahora no me ve? Hola, Nico. Vamos, Hola, ¿qué tal? compañero. Pero tuve más problemas, mirá, pero escuchaba de vez en cuando. Sí, te costó entrar hoy. Sí. Sandro, abrazo. Un abrazo. Suerte. Chao, Nani. Chao, querido. Gusto verte. Saludos a todos. Ahí veo al intendente.